Hola, hola, buenos días, Shalom. Hoy es martes 11 de mayo del año 2021. La cuenta del Omer es el día 44. El texto, Juan capítulo 3, versículo 1 al 12, Juan 1:13 y Romanos capítulo 8. El título, Nacer y vivir del Espíritu, o sea, del Ruach. Padre, gracias por las bendiciones que das a nuestras vidas, de que estamos sanos, tenemos tu protección, tu amor, tu misericordia. Sea así en nuestras vidas y en todos los nuestros que representamos en tu pueblo, tus congregaciones, pastores, sus familias. Seas, Padre Santo, así en Israel, y seas en México, y seas con estos familiares. Oramos pidiendo perdón de pecados, rogándonos limpies, Padre, nos ayudes a ser mejores, a tener fuerza de voluntad, Padre, y a honrarte con vida de santidad. Oramos por los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, y seas en ellos, crezcan con tu conocimiento, tu palabra, tu poder, tu fuego, y sean, Padre Santo, fortalecidos, y todo lo que venga en sus años de vida y crecimiento sea en tu poder y tu gracia para rechazar lo malo, para rechazar todo eso que venga malo y sean vencedores, más que vencedores. Oramos por los enfermos de este virus, rogando su sanidad física y tanto ellos como los familiares, espiritual, tu presencia en sus vidas. Gracias, Señor, guíanos por favor y sé en cada problema, cada situación difícil, cada ataque, necesidad, pobreza, escasez, sea en cualquier situación con los oyentes y sea tu misericordia, tu gracia, tu bendición. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, de acuerdo al título, el nacer y vivir del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo o Espíritu de la Santidad. Una cosa es nacer y otra cosa es vivir. De ahí que quiero compartir algo. Bueno, aquí hay varios puntos que ya hemos compartido, pero de acuerdo al tema y de aquí a 7 enseñanzas más reflexiones, ya recibimos el Pentecostés o Shavuot, que significa la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, y que es 50 días después de el sacrificio de nuestro Señor Yeshua en su muerte, resurrección, su exaltación, y deja dicho, estén ahí orando 50 días y recibiréis poder, y vendrá sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bueno, entonces, en este breve recordatorio, queremos compartir que cuando hablamos de nacer del Espíritu, y como lo vamos a ver más adelante, es una cosa, una situación, y el vivir es otra. Una cosa es nacer y otra es el vivir. Así como nosotros nacemos como bebés normales, pero luego nuestra vivencia es otra, porque seguimos creciendo, nos seguimos desarrollando y todo va evolucionando, nuestra mente, músculos, nervios, todo. Así pues, entonces hay que tomar el título, el tema, como es, y de acuerdo a la explicación, lo que usted siente en su corazón, lo deja o lo toma. De ahí que cuando nosotros estamos leyendo la escritura, dice en el versículo número 6 de este capítulo 3 de Juan, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hace la diferencia de uno para con otro, carne y espíritu. Pero vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Esto va también de la mano cuando en Juan 1, en el versículo número 12, dice la escritura, hablando de el Señor Yeshua como el verbo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
hasta creer en Él, en su nombre, que es Salvador, y se le recibe en el corazón, ya se les llama hijos de Dios. Somos creados de creación a su imagen y semejanza, y somos criados de cría, de nuevo bebé, de nuevo nacimiento, y ya somos hijos de Dios. Entonces la imagen y semejanza de Él se codifica y configura en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón. Y luego dice el verso número 13, los cuales no son engendrados, 1, de sangre, 2, ni de voluntad de carne, 3, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está haciendo la separación. Los que son engendrados de carne es por la sangre, la voluntad de la carne, la voluntad del varón. Pero los que son nacidos del Espíritu, dice, sino de Dios. Engendrar, la Biblia dice que esto que es engendrado, el bebé que van a nacer, el ángel le está dando la revelación a José y a María, dice, engendrado es por el Espíritu Santo. Y a María le dice, lo que vas a concebir, o sea, recibir, ¿sí? Le vuelvo a decir, es del Espíritu. Entonces, el hombre engendra, deposita la semilla, el semen, en la mujer, y la mujer, el hombre da, el hombre entrega, y la mujer recibe, concibe. El hombre engendra, da, y la mujer concibe, recibe. En el caso del Señor Yeshua, el Espíritu Santo es el que engendra y María recibe. Entonces, dice la Escritura, lo que cuando nosotros recibimos al Señor Yeshua, estamos siendo engendrados por el Espíritu de la Santidad, el Espíritu Santo del Señor Yeshua. Cuando Él vino en carne, es normal que no podía entrar en la vida de las personas, porque carne era, y carne con carne, pues no puede entrar. Pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo Rojacodes sí entra en la persona a nivel alma, espíritu humano. De ahí que es fácil entenderlo, porque el Espíritu Santo sí entra. Ahí ya somos hijos de Dios. Decía, se configura la imagen y semejanza del Eterno en nuestras vidas, y ya no somos solo criaturas, o sea, creación, sino que ya somos sus hijos. Por eso dice aquí que lo que dando a entender lo que es carne, porque pues, es por voluntad de la carne, del varón, de sangre, y el que es del Espíritu, dice, engendrado es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Entonces, en ese principio y el texto que leímos, que lo que nació de la carne es. Ahora, vamos a Romanos en el capítulo 8, parte que ya tenemos enseñado, anteriormente, cuando dice en el versículo número 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es el pensamiento de lo que se viene a actuar? ¿Por qué? Porque dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Bueno, entonces los que piensan en las cosas de la carne se ocupan de la carne. Y en el versículo 8 de Romanos 8 es lo que estamos leyendo. Leímos el 5, parte del 6 y el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, en este orden está bien clarito, da a entender, bueno, no da a entender, lo dice literalmente, que los que piensan en las cosas de la carne se ocupan en las cosas de la carne y viven según la carne. Ahí está bien claro de lo que hemos estado hablando, como una continuación bonita que nos va dando una claridad
¿verdad?, de una mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con los que viven según la carne? En la enseñanza anterior parecida a esta, leímos Gálatas 5, las obras de la carne y las obras de el Espíritu Santo, que es su fruto. Y ahí viene una lista tremenda de la vivencia de la carne que usted ya identifica y ya conoce. Pero aquí estamos viendo en un sentido bien espiritual, de dimensión espiritual. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? O sea, las espirituales, celestiales, dimensiones espirituales. Esta frase está tremenda en la narración del Señor Yeshua con Nicodemo. ¿Por qué está hablando con Nicodemo? Era un hombre religioso, un hombre que conocía la Torá, era un principal entre los judíos, un reconocido hombre que conocía muy bien la palabra de ese tiempo, que es la Torá, los escritos, dice el verso 1, que era un hombre principal entre los judíos, reconocido. Viene el Señor Yeshua de noche, versículo 2. ¿Por qué de noche? Porque muchas veces para tratar asuntos delicados, profundos, entonces quedaban de verse en donde no los fueran a interrumpir, en donde tuvieran toda la libertad de poder platicar sin ser estorbados por nadie ni nada. De ahí que acostumbraban irse a algunos huertos donde sembraban algunos frutos en especial y algunas plantas especiales, y estaban cercados, ¿no? Entonces era un lugar adecuado para platicar de noche y lugares que no podía entrar toda la gente, vaya, porque eran huertos privados. Pero va de noche, siendo un rabino, Nicodemo, y le dice al Señor, ya tenían la cita, como quien dice, Rabí, que también es maestro, sabemos que has venido de Dios. La frase es fuerte, muy fuerte, pero muy bonita, hablando de ese tiempo. Has venido de Dios, has salido de Dios, o Dios te ha enviado. Has venido de Dios como maestro. Pero le dice Rabí, y luego le dice maestro. Los rabinos deberían estar casados para ser rabinos, pero aquí habla de un rabí en una autoridad espiritual que se le reconocía que él tenía, porque asombraba a la gente con sus enseñanzas. Bueno, el hecho es que él está reconociendo una autoridad espiritual. Nicodemo se la está reconociendo al Señor Yeshua. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, si no está el Eterno con él. Dice, no puedes hacer los milagros que realizas, no los podrías hacer. Todo lo que estás haciendo no puede ser tu carne. Tienes que venir de Dios. Pero él no sabía exactamente lo que decía Nicodemo, porque no tenía ese despertar, no había dado ese paso, no cruzaba la puerta de la religiosidad a la espiritualidad. De ahí que en este encuentro, de ahí viene la discusión o la plática. Es cuando el Señor le empieza a decir, mira, lo que es carne, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu. Y lo primero que ya leímos de lo que es carne es y todo esto, este segundo texto que mencionábamos, pues si estás en lo religioso, Nicodemo, hay que entender que es el ministerio del Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, Espíritu Santo. La traducción correcta es Espíritu de la Santidad. ¿Cómo quieres saber las cosas espirituales, celestiales, si no crees en ocasiones las terrenales? Entonces, ¿cómo vas a dar ese brinco, por decirlo así coloquialmente, en nuestro tiempo, no? Estamos muy atados, hay unas ataduras tremendas de religiosidad, perdón que insista tanto en esto, de mundo, de ego, y estamos sumidos en mucho
de una fe un poquito ahí medio variante. Escuchamos de Dios, viene por el oír de Él la fe, pero nos dejamos llevar mucho con lo que dice el mundo, las influencias del mundo y de no creyentes, y ahí es donde ya no vamos a percibir las cosas espirituales por el oír adecuadamente, porque llenamos nuestro oído y va la mente y va el alma, de todo un poco, y tenemos que dar prioridades. Es bien diferente. Prioridades. Pablo dice ahí en Filipenses, que ya lo hemos enseñado también, que todo lo tengo por basura, todo lo tengo como perdido, ya como una pérdida que nunca voy a recuperar, hablando de las cosas que estorban a lo espiritual, con tal de obtener el excelente conocimiento del Señor Yeshua. Y prosigo a la meta y prosigo al blanco, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, ese pasado de estordos para lo espiritual. Bueno, entonces seguimos. Ahora, en este sentido, el Señor le dice a Nicodemo, te dice a ti, me dice a mí, es necesario nacer de nuevo. En el versículo número 7, Juan 3:7 le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Bueno, nos lo pone como una necesidad, no si queremos, nos parece, o a ver qué opinamos, es como un mandato, es necesario. Si usted va a un trabajo y hace la solicitud, y hay algo que no encaja, o que usted no esté de acuerdo y le expresa, ¿qué le van a decir? No, pues es necesario que sea de esta manera, a nuestra manera, normas de la empresa, y no como tú quieres, porque dices que esto no te parece. Bueno, el es necesario es una bendición para nuestra vida. Cuando Él dice es necesario, es porque nos espera grandes bendiciones. El Señor no nos puede dar o exhortar a algo que no sea para bendición. De ahí que dice, es necesario, que dice, nacer de nuevo. Bueno, lo que ya hemos hablado, más adelante vamos a aclarar un poquito, a lo menos en mi postura, lo que es nacer de nuevo y lo que es nacer del Espíritu. En el verso 3, le sigue hablando el Señor Yeshua a Nicodemo y a nosotros, y le dice, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de el Eterno. Entonces le dice necesario nacer de nuevo. 2, y el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No le está hablando exactamente de una partida de morir y voy allá. Bueno, usted lo puede tomar así también. Ver el reino de Dios en la tierra es otro aspecto de lo que no viven los que están 100% en la carne y no quieren dar el paso a vivir más en lo espiritual. Cuesta trabajo, yo lo sé, y hay que dejar muchas cosas, ¿no? Pero no hay más. Debemos entender que el Señor Yeshua dijo, les dejo el Consolador, vendrá otro después de mí. Y dice, no les dejaré huérfanos. Está hablando entonces ahí en esa frase de que el que viene es el mismo, pero en Espíritu Santo. Ahora hay quien dice, si yo digo Cristo, digo Yeshua, estoy diciendo Espíritu Santo porque es el mismo, pero no, ni lo está diciendo, ni lo está invocando, ni está viviendo, y no está llevando una continuidad del ministerio del Señor Yeshua por medio del Espíritu de la Santidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Señor Yeshua, Él mismo lo comentó y enseñó. Él les va a recordar, a enseñar, a guiar, para que hagan ustedes por medio de Él todo lo que yo les compartí. Ya cambia. Y aparte, lo que Él les va a dar de nuevo. Esto ya lo entendemos de cada uno de nosotros. Y dice, es el Consolador el que les va a consolar, el que va a convencer, es el
paracleto, tipo abogado, está a tu lado derecho, izquierdo, adelante, por detrás, el que ve por ti, el que vela tus intereses, el que te guía, la unción está sobre de ti. Bueno, y hay cantidad de textos que hablan del ministerio del Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, Espíritu Santo, pero no es que no mencionemos al Señor Yeshua, no, es más, no podemos dejar de, y hay que hacerlo lo más que podamos, pero muchos le llaman al Espíritu Santo el gran olvidado, ni lo invocan, ni lo mencionan, ni aprenden, ni tienen estudios, ni tienen discipulados, pero lo peor es que tal vez no lo estamos viviendo ni practicando lo que Él enseña. De ahí que debemos entender o tratar de comprender las cosas espirituales, porque la Biblia dice que lo espiritual se discierne por el Espíritu Santo. En esta entrevista, entonces, es necesario nacer de nuevo. Le dice en el verso número 7, no te maravilles, es una necesidad. En el verso 3 ya leímos que le dice que si no se nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer? Dando a entender, nacer de nuevo, siendo viejo. Él ya era de edad avanzada, y hace una pregunta como de niño, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si vemos el animalito, los canguros, nacen del tamaño de un ratoncito, y la bolsa es grande, hablando de su vientre. Pero ya que está creciendo, desarrollándose, puede entrar y salir vamos a llamarle vientre del canguro. Perdone, no sé la palabra correcta, de las hembras canguro. Entonces entra y sale la cría en su desarrollo que va teniendo. Es más, hay veces que ya están grandecitos y todavía se andan metiendo ahí como si fueran bebés, ¿no? El hecho es que es algo así lo que le pregunta. ¿Yo puedo meterme al vientre de mi madre para volver a nacer? Y no, el Señor le estaba dando a entender, es en el vientre del Espíritu Santo. Ahí es donde hay que meterse. Ahí es donde hay que buscar estar y vivir, no solo nacer, sino vivir. Pero él, repito, por la misma vida tan religiosa que llevaba, no podía entender lo espiritual, como ya lo hemos leído, y que el mismo Señor se lo está diciendo. Entonces, tengo que entrar para volver a nacer. Y él no lo entendía. Bueno, y viene la enseñanza tremenda, ¿verdad? Cuando volvemos a leer nosotros en el verso 6, la aclaración, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y aquí respondiéndole a Nicodemo, que cómo podía volver a nacer, le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí ya cambia. Ya leímos lo que es voluntad de varón y todo eso, creo que ya está claro, de Juan 1, 13, 14. Entonces, el que es nacido del Espíritu, el que es nacido primero de la carne, es porque vive según la carne. Y aquí todos vivimos según la carne. Nos desarrollamos, ya nacimos, 1 año, 2 años, 3, 5, y seguimos creciendo. Entonces, nacemos para vivir. Nacemos de la carne para vivir de carne. Carne somos. Nefesh, el nivel más bajo del alma asociado con el cuerpo, se le llama Nefesh, nivel carne, cuerpo. Pero en lo espiritual, el que nace en la carne y vive en la carne y vive en el mundo, no es de la carne ni es del mundo, dice el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la carne, pero no debemos de vivir según la carne, pero sí según el Espíritu. Ya viene aquí más claro todo. Entonces, el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está dando a entender el Señor? Que si nacemos del Espíritu, cuando recibimos a Yahshua en nuestras vidas, estamos naciendo espiritualmente. Nacimos del Espíritu Santo, nacimos del Espíritu del Señor Yahshua, y dice Espíritu es. Entonces tienes que vivir
tenemos que vivir según el Espíritu. No podemos dejar la carne porque somos carne, pero estamos hablando de la santificación de la carne, de la santidad de la carne, de la regeneración, regenerados en la carne. Éramos degenerados por el pecado, no en el concepto de los peores pecadores, simplemente degenerados por el pecado. Ahora somos regenerados, rehechos, revividos, restaurados, resucitados y entrando al Espíritu Santo. Entonces, es hermosa la enseñanza en el sentido en que nos está ubicando. El que nace de la carne piensa en las cosas de la carne, carne es, se ocupa de las cosas de la carne y vive según la carne. Pero el que nace del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu, vive según el Espíritu, permanece en el Espíritu y dice, Espíritu es. O sea, que tenemos que vivir más en el Espíritu que vivir en la carne. Lo que es nacido del Espíritu es. Y cuando leemos en Juan 1:12, que ya lo leímos, ya ve que dice, pero el que es hijo de Dios es engendrado, ¿sí? Verso 12 y 13, capítulo 1 de Juan, lo estoy repitiendo, ya lo dije anteriormente, es engendrado de Dios es Espíritu. Entonces hay que entender, somos engendrados por el Espíritu Santo de nuestro Señor Yeshua, somos hijos de Dios y hemos nacido en carne, pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, entonces nacemos en el Espíritu. De ahí que no estamos viviendo en un porcentaje altísimo según el Espíritu, sino estamos viviendo según la carne en un porcentaje muy alto. Bueno, como usted considere que está viviendo. Si usted me dice, yo vivo el 5% en la carne, el 95% en el Espíritu, es mejor reflexionado, ¿no? Me parece que luego se suelta así. Pero bueno, en este sentido, no es por vida pecadora y todo, no. El hecho de no estar en el Espíritu, aunque no se peque, ya no estamos viviendo lo adecuado y el porcentaje que debería de ser, que debemos de ir mejorando cada día. De la misma manera, tenemos que ir en este aspecto, cuando dice, no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, sino está dando a entender, entonces, somos engendrados según la voluntad de Dios. Otro punto. Primero dijo, es una necesidad nacer del Espíritu. Y ahora dice que es por la voluntad del Eterno. Entonces, es su voluntad que sea una necesidad y nosotros no hacer nuestra voluntad, no, sino la voluntad del Eterno como una necesidad de nacer en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Bueno, Nicodemo está recibiendo una lección muy profunda, muy fuerte, en, qué sé yo, un minuto, no sé, tal vez era mucho para él, ¿no? El comprenderlo. Ya había él expresado, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Bueno, ya se le había aclarado en algo, y en el verso 9 hace otra pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo voy yo a dejar de vivir en la carne? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Y es donde ya el Señor le estaba explicando, para nacer de nuevo, pues es necesario nacer del Espíritu. Pero si nacemos del Espíritu, por eso decía yo, en la carne se desarrolla, crece, se hace un niño, un adolescente, un joven y un hombre o mujer madura y X anciano, ¿no? Pero, repito, la carne debe dejarse dominar por el Espíritu, por el alma, y el Espíritu Santo domina el alma, el espíritu humano,
para controlar y dominar a la carne. Y es el mismo ejemplo. En Romanos 8:5 dice, porque los que piensan de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, ¿sí? Y luego dice, son del Espíritu, es obvio, Espíritu con Espíritu, carne con carne. Entonces, ¿cuál es el pensamiento en el Espíritu? Es porque se está pensando en las obras, en las cosas, en el fruto del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y dice el 6, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Lo mismo, el que piensa en las cosas del Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu. Y luego dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Es el mismo ejemplo. Los que piensan las cosas de la carne se ocupan en las cosas de la carne y viven según la carne, pero los que piensan en las cosas del Espíritu se ocupan de la obra del Espíritu y viven según el Espíritu. Pensar, ocuparse y vivir. 3 aspectos. Pensar, ocuparse y vivir. O es en la carne o es en el Espíritu. Bueno, seguimos nosotros con la enseñanza. Regresamos a Juan en 3, en el 5, versículo 5, y le dice el Señor, ya más profundo, más claro, de acuerdo a la enseñanza de Romanos, y le dice en el 8:5 de Juan, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Anteriormente le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, y acá le está diciendo el cómo nacer de nuevo. Y una cosa es ver el reino y otra es entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Le está dando a entender, tú ves el reino de Dios, pero no puedes entrar. Ves el reino de Dios desde carne, religiosidad, tu tradición, pero no te abres al Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo, esto ya es para nosotros, pero nos aferramos. Yo no digo que no le haga caso a su pastor, ni va por ahí, a su denominación, a las normas, no sé, doctrinas y X, pero creo que si hay una vida adecuada, que nos vamos a meter con el Espíritu Santo, que no nos queda otra, porque es un ministerio del Señor Yahshua en Espíritu, y de acuerdo a los tiempos que son, entonces no vamos nosotros a entender las cosas espirituales. Y hoy en día es tan necesario que lo podamos entender para vivirlo, ¿no? Y le está diciendo cómo el nacer de nuevo y cómo nacer de el Espíritu. El que no naciera de agua representa aquí la palabra. La palabra es inspirada, revelada por el Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad. Sea leída, que se escuche predicada, que se escuche hablada, de la manera que sea, hay que nacer de la palabra. Y aquí ya empezamos. Usted ya nació a aceptar al Señor, está bien. Ya nació espiritualmente también, ya recibió al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Señor Yahshua, al Espíritu Santo. Entonces ya nació de la carne humano, ya nació del Espíritu Santo, ya es salvo. Pero hace falta nacer de la palabra. Ya nació, ¿por qué? Porque para aceptar al Señor le recetaron, con todo respeto, la palabra, a mí también,
la receta de salvación, el mensaje de salvación. Mínimo un texto por ahí le dijeron. Entonces ya nací de la palabra, pero viene el otro punto, como es el título, nacer y vivir. Ahí viene ya. Entonces, si vivo según la carne, ya explicamos el desarrollo normal de la carne. Pero si vivimos según el Espíritu va a dominar la carne. El Escritor lo dice, una manera de crucificar la carne, aparte de orar de rodillas, la otra es dándole la prioridad, más fuerza, más tiempo, más espacio, más lugar, más dedicación al Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, sus cosas, sus obras, su vivencia. Una cosa es nacer y la cosa es vivir. Entonces, yo voy a vivir según el Espíritu Santo, ustedes y todo, porque así lo está diciendo la Escritura, ¿no? Pero el que no naciere de la palabra, el que no naciere de agua, da a entender, ¿no? Y de el Espíritu, ¿sí? Lo dice aquí bien directo, bien claramente en estos 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es cuando se muera otra vez. Una cosa es ver el reino y otra cosa es que entro en esta tierra. Claro, la otra postura es cuando uno se vaya. Pero en esta tierra hay que entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo entrar? ¿Qué dice él en varios textos? Hacía liberaciones, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hacía sanidades, ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras ocasiones dice el reino de los cielos y en otras el reino de Dios. Predicaba, enseñaba y decía muy seguido las frases, ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Lo está estableciendo. ¿Pero en base a qué? A milagros, a lo espiritual, a lo celestial, a lo dimensional espiritual de él, aunque la palabra dimensional no es muy acostumbrada, pero da ese sentido, la idea de que no es terrenal. Entonces, una cosa es ver y otra es entrar. Los brujos están haciendo milagros portentosos, los magos, los chamanes y gente oscura. Hay unos que se dicen blancos, otros limpios, otros oscuros. Los brujos, la santería, la hechicería, la brujería, hacen milagros. Por eso la gente está por allá. Y es el área espiritual negativa, oscura. Esa no es la nuestra. Pero está el otro lado de la luz. Ahí estamos nosotros. Y teniendo el poder, decimos, no, del Todopoderoso, los demonios no pueden, el Satán está vencido, el Dios de los milagros. Pero no estamos entrando, no estamos estableciendo el reino. Dice que somos embajadores en el nombre del Señor Yeshua. Un embajador representa un país en otro. Nosotros estamos representando el reino de Dios, el reino de sus cielos en esta tierra. Pero no estamos dando evidencias. No, o sea, no tanto por el virus en general, en testimonios, en milagros, en señales, en sanidades, en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay la postura esa de que los milagros fueron para el tiempo del Señor Yeshua, los apóstoles. Y no hablo de liberación o sanidad, no, hablo en general. Y hay quien cree, si es cierto, y todos, según la doctrina cristiana, mesiánica, como le quiera llamar, los milagros existen, se enseñan, pero no enseñan a practicarlos, a vivirlos en el momento, a que el Eterno puede sanar en 10 segundos, en uno. Eso no, y no se practica en las congregaciones, y no lo enseñan, y no lo promueven, y no exhortan, y los malos, los demonios, haciendo lo que quieran, no usamos el poder que tenemos, ellos sí, ellos lo usan contra nosotros, pero nosotros no. Entonces él le dijo, las señales que tú haces es porque vienes de Dios. ¿Cuáles son las señales que nosotros hacemos? Si venimos de Dios, bueno, vamos a creer que Él nos fortalece, que Él quita la depresión. Si usted supiera cuántos creyentes hay, y si tú eres pastor y me estás escuchando, cuántos creyentes hay con depresión en 5, 10, 12, 15 años. No es posible. La otra es la opresión.
y así diríamos el ego, depresión, opresión, obsesión, y de alguna forma hay cantidad de ataduras y de yugos en años, en años. Yo no estoy hablando de liberación, demonios, porque ya todos lo asocian por ahí, no. Hablo en general, carácter, qué carácter, qué bárbaros, y tantos años, y no puede cambiar el carácter, ya es el colmo, la verdad, porque no hacemos lo que debemos hacer, no queremos vivir en el espíritu, ya nacimos, pero no queremos vivir, desarrollarnos, crecer, engordamos, eso sí, estamos gordototes todos espiritualmente, porque vaya, ¿cómo conocemos la Biblia? ¡Qué bárbaros! Pero no se ve cambio, evolución, inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, y siguen ahí las cosas de los chismes, críticas, señalamientos, el ego, el que me conozcan, decía yo muchas veces, y estar saliendo ahí, que me vean, que sepan, ¿verdad?, que esto, lo otro. Bueno, está bien, pero también hay que meterle a lo otro, y más fuerte lo del Señor. Lo demás es ego, punto. Lo que yo he estudiado en años que me ha dado el Señor en bendición, y no es de ahorita, es de muchísimos años anteriores. Fueron casi como 20 clases, ¿no? Tenemos que ir bien lejos, y caras y todo. Lo primero que nos dijeron fue el ego: no te proyectes, no estés sacando tu imagen, tu foto, tu rostro, entre menos lo vean mejor. Hay que reflejar la presencia del Señor Yeshua. No presumas, no presumamos de lo que somos, lo que hacemos, logramos, no. Sí, una cosa es un testimonio para su gloria, y otra es que sepan lo que hice, no hice, y hago y realizo. Es un yo, un ego. Entonces, tenemos nosotros que ya mejorar. Si no nos cambia el virus, no tanto el virus, todo lo que ha pasado, la fuerza de la muerte, la fuerza de la enfermedad, los que se han ido, los que se enfriaron, los que ya no van a regresar, porque ahorita ya se está viendo, allá ellos, ¿no? Ya no son niños tampoco, ni hay que estarles rogando, la verdad, porque ya se supone que son maduros. Vuelvo a lo mismo, años y años y años, y pues, ¿de qué sirve? Entonces, tenemos que entrar en este sentir, en ese moldeados al Espíritu Santo, conformados al Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu del Eterno. Pero es necesario nacer de la palabra, y nacer de la palabra, pues, es nacer a la vida, a la luz de la vida. Si no hay palabra en tu vida, si no la lees diario, hemos tenido ahí testimonios de gente con enfermedades tremendas, y leer 7 salmos diarios hasta acabárselos, se los acaban y sanan. Bueno, lo que es la palabra, ¿verdad? No nació, sino vivió. Y cuando vivimos en la palabra, imagínese. Entonces dice, si no nacemos, y lo estamos diciendo o compartiendo, y vivimos según el agua, según la palabra y el Espíritu, no podemos ver el reino del Eterno en esta tierra. Allá arriba, pues bueno, ya está el Señor en su corazón, y parte de la persona y se ha de ir, ¿sí? Por eso es que en el verso que sigue, está el Señor hablando de una manera tremenda, y como parte final le dice en el verso 8: el viento sopla de donde quiere. El viento se refiere al Espíritu Santo. En sí la palabra espíritu significa eso: soplo, viento. Aquí habla 2 de estos atributos: viento, el Espíritu, sopla, nos da de Él, nos da de su respiración, sopla sobre nosotros. El viento, Ruach HaKodesh, sopla de donde quiere, es de acuerdo a su voluntad, sopla de donde quiere. Pero si tú quieres y yo quiero
y pensamos, nos ocupamos y vivimos y hacemos todo lo que estamos aprendiendo ahora, más todo lo que está aprendido en toda su vida, con sus pastores, sus congregaciones, sus libros, la Biblia, los cantos, todo. El soplo llega a nuestras vidas, es un hecho. Él quiere, pero Él va a querer donde también uno busca, porque Él sopla y la persona está en tanta carne que ni cuenta se da y que no está de acuerdo, y que mucho cuidado con las blasfemias, porque hay ciertos movimientos del Espíritu Santo y mucha gente dice, ese es del diablo, y ni siquiera sabe la vida de la oración de la persona, o que en Hechos dice que estaban hasta borrachos, por cómo hablaban, cómo se movían y cómo se conducían, y Pedro les aclara, dice, no, cuidado, esto es porque están recibiendo del soplo del viento, del soplo del Ruach HaKodesh. Pero dicen, no, eso es pentecostalismo, esa es una locura, se salen de control, y bueno, de control, pues ¿qué? Los chismes no es fuera de control, las críticas no es fuera de control, y todo lo demás no es fuera de control. El hecho es que sí hay manera de educarse espiritualmente y irlo controlando, pero es blasfemia darle el crédito al diablo cuando es del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Como también darle el crédito al Espíritu Santo cuando es del diablo. Mucho cuidado también. El hecho es que el soplo llega a nuestras vidas. Él como quiere lo hace, pero donde ve que quiere, pues también lo hace. Es su soberanía. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Sus sonidos son las señales, son los sueños, son los avisos. Yo conozco muchos pastores que en sus denominaciones no les permiten hablar lenguas ni enseñarlas, sin embargo ellos las tienen. Y cuando les pregunto, oye, pues tú oras en lenguas, cuando hemos orado juntos o platicamos, sí, es que en mi denominación no me lo permiten, me lo prohíben, y si no, pues me sacan. Dije, bueno, yo obedezco primero a Dios y al Espíritu Santo que a los hombres, religiones, denominaciones y doctrinas humanas, ¿no? Y dice, es que yo nunca lo pedí, hasta he predicado en contra de las lenguas y de repente me agarró una noche y es algo fabuloso. Pero ¿por qué no lo enseñan? Porque tienen miedo. Y yo creo que, bueno, luego dice uno verdades y se ofenden. El hecho es que entonces dice la Escritura, el sonido, pues que no vemos la gente que se convierte, un milagrazo, el más grande, la conversión, y tantos testimonios que hay, vaya. Ahora, y terminamos, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que no vamos a saber a dónde vamos a ir, a dónde nos va a llevar. Estamos hablando de su guía, de su voluntad, de su cobertura. Estamos hablando de su mover, de su ministerio, y ahí le va, de su unción. Unción es su presencia. El Señor Yahshua dijo, el Espíritu del Padre está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. Sobre de mí es que Él me gobierna, nos gobierna, me manda, me guía, me mueve, me da su cobertura para vivir su ministerio. ¿Qué es eso? Su presencia. Unción significa también su presencia. Otra vez, es su guía, su voluntad, su cobertura, su unción, su mover y su ministerio sobre mi vida y en mi vida, y para vivir su vida con mi vida. Es ahí que una cosa es nacer y otra cosa es vivir. Y si ya nacimos, hay que vivir. Es el ministerio del Ruach HaKodesh, es su mover y tenemos que meternos. No es suficiente ver el reino en esta tierra, sino vivirlo y establecerlo. Dios quiera que tú que estás escuchando puedas tomar la decisión de decir, yo quiero ver y quiero entrar. Quiero nacer
del Espíritu Santo, recibiendo al Señor Yeshua y nacer de su palabra para vivir en su palabra, para vivir en la presencia del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Entonces la decisión es: dejo todas estas cosas ya, que son influencias del mundo, que me echan a perder, del ocultismo, las influencias, ¿verdad?, de la carne, las influencias del ego, y me lanzo contra todo el sufrimiento y dolor de lo que tengo que dejar. Pero Señor Yahshua, entra en mi vida. Te recibo, Espíritu Santo, Espíritu de la santidad de mi Señor Yahshua. Aquí estoy. Renuncio a todo esto que he mencionado: carne, mundo, ego, y te recibo como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma, el Salvador de mi alma. Te recibo así. Recibo tu soplo de salvación y declaro que soy tu propiedad, Espíritu Santo. Amén. Bueno, busca una Biblia por ahí que te puedas comprar. Repite la oración 4 o 5 veces, regresa a la grabación, siempre lo recomendamos, y haz tuya plenamente la oración y la presencia del Eterno. Vamos a orar, a renunciar de esto que hemos hablado y pedir la unción, la presencia del Ruach HaKodesh. Padre, ahora oramos y te pedimos perdón por todo lo que se ha realizado mal, que hemos hecho desde vida anterior, desde nuestros años de vida anterior, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para, y sobre todo quien también te está recibiendo, y todos los que quieran hacer la oración, Padre, renunciamos en el nombre del Señor Yahshua a el gozo, el placer de la carne, al ego. Renunciamos a los privilegios, Señor. Renunciamos, Padre Santo, a todo yugo en la carne, de la carne, a toda atadura en la carne, de la carne, a todo pensamiento de la carne, toda ocupación de la carne, toda vivencia de la carne, y a todo carácter, Señor, que ni siquiera hacemos el intento para cambiar lo que debemos cambiar o mejorar lo que debemos mejorar. Vemos la vida de otros, criticamos, señalamos, pero no nos vemos en el espejo espiritual para corregir lo que debemos nosotros de corregir y dar lugar a la presencia de tu hermoso Espíritu Santo. De ahí que renunciamos en tu nombre santo, en tu autoridad. Ayúdanos, Señor, para no caer en esas cosas y poder avanzar, no en un nacimiento del Espíritu, sino vivencia también, ya en la bendición que hemos nacido y ahora en la bendición que hemos de vivir. Ayúdanos, pues, Padre, a vivir del fruto de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, a pensar, ocuparnos y vivir conforme las cosas y la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser verdaderos, reales, a entrar en la restauración de la adoración, de la alabanza, de tu palabra, de tu nombre, y a ver las cosas como son, no aferrarse a tanta enseñanza que viene de ahí falsa, negativa, de años, y que no queremos aceptar porque nos falta más de tu presencia. Danos discernimiento, revelación, humildad para entenderlo y perder la vergüenza ante los hombres y las mujeres de que por qué ahora eres así, por qué ahora haces cosas que antes no, porque el Espíritu me está moviendo. Ayúdanos a tener tu mover, Padre, no exactamente pensando en la vergüenza de que me vean, no, simplemente me meto contigo y todo lo que quieras de mi vida. Así sea, Padre, y sea tu voluntad, tu guía, tu cobertura, sea sobre todo tu ministerio, yo lo pueda vivir, Espíritu Santo, y tu unción, tu presencia en mi vida. Gracias, todo en tu nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén, 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 amén. El abrazo de siempre, abrazo grandote, fuerte, el amor fuerte, grandote, y la presencia del Eterno. Ahí no hay dimensión ni palabras, ahí es su presencia absoluta, total para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amén.